La lluvia resbalaba por las calles del barrio de los Docides de Dravara 8, convirtiendo el pavimento agrietado en un mosaico de espejos superficiales. El aire se pegaba a la piel con un frío húmedo, oliendo a óxido húmedo, escape de diésel y el acre olor a agua estancada que nunca se drenaba de los callejones bajos. Los letreros de neón sobre las fachadas de las tiendas latían con colores apagados. Su luz se veía interrumpida por la constante cortina de lluvia. Los camiones de carga retumbaban por la vía principal hacia la aduana. Sus enormes neumáticos proyectaban arcos de agua sobre la acera antes de desaparecer en la niebla. Kalin Droz mantenía la cabeza gacha, el cuello subido y la correa de su mochila apretada contra el costado. Dentro de la mochila había 3 tabletas de datos y media docena de manifiestos en papel sellados con un envoltorio impermeable. Solo otro día de trabajo de la autoridad portuaria. Su trabajo era silencioso, de esos que lo mantenían invisible. Revisar los manifiestos de carga, traducirlos a la escritura estándar, asegurarse de que los códigos coincidieran con la mercancía. Sin discusiones, sin ruido, sin problemas. Esa era la vida que había construido allí y la custodiaba. Una carcajada aguda cortó el ritmo de la lluvia, no de la fácil, nacida del calor o la compañía, sino de la burla mordaz que erizaba la piel. Kalin aminoró el paso. El sonido provenía de un callejón lateral justo delante, donde el resplandor de un refugio corrugado iluminaba a un grupo de trabajadores del muelle. Todos miraban hacia algo en el suelo, con los hombros encorvados como hombres calentándose junto a una hoguera, solo que su calor provenía de la humillación ajena. Desvió la mirada y la vio. Estaba agachada junto a un cubo de basura metálico abollado, con los pies descalzos apoyados en el pavimento mojado y las rodillas encogidas. Su piel era de un violeta pálido, casi gris en la tenue luz, tensa sobre unos pómulos afilados. Largos mechones de cabello blanco plateado colgaban enredados por su espalda, pegados a sus hombros por la lluvia. Un top holte con tirantes deshilachados aferraba a su delgada figura, la tela oscurecida por el agua, y una falda cruzada rasgada se le pegaba a las piernas. A sus rodillas, encadenado a un poste, había un cuenco para perros, medio lleno de agua de lluvia, con trozos de carne sintética flotando como islas grises. Cogió un trozo, se lo metió en la boca y masticó lentamente. Uno de los estibadores gritó algo con una voz cargada de desprecio. Las palabras se perdieron bajo la lluvia. Siguieron más risas. Ella no se inmutó, no los miró. Su barbilla permaneció recta, con la mirada fija en nada en particular. Ese desafío, incluso ahora, despertaba algo en el pecho de Kalin que no había sentido en años. Podía pasar de largo. Lo había hecho antes con otros. Así era más seguro. Los hombres invisibles sobrevivían manteniéndose separados. Pero la risa seguía atrayendo su atención como una mano en la nuca. Se detuvo, giró completamente hacia el callejón y entró. La mirada de Portuario se deslizó hacia él, entrecerrándose. Él los ignoró, quitándose el largo abrigo forrado de lana. Sin decir palabra, se lo echó sobre los hombros. Ella se quedó paralizada, agarrando los bordes con los dedos, ajustándoselo bien. Lentamente, levantó la mirada para encontrarse con la de él. Sus ojos eran de un lila intenso, entrelazados con un tenue brillo dorado que reflejaba el destello fugaz de la franja de neón del refugio. Lo observó como si sopesara el precio de aceptar ese gesto. «Ponte de pie», dijo en voz baja. Por un instante, no se movió. Luego, con la palma de la mano apoyada en el cubo de basura, se incorporó. Le temblaban las piernas. Perdió el equilibrio. Kalin la sujetó del codo ligeramente, lo suficiente para estabilizarla, pero no para sujetarla. La lluvia le corría por la cara, limpiando la suciedad de las sienes. La risa se apagó mientras se la sacaba del callejón, cruzaba la calle resbaladiza y entraba en la estrecha entrada de una cantina encajada entre 2 almacenes. Dentro, el aire era más cálido, cargado con el aroma a caldo y raíz frita. La dueña, una mujer robusta con un delantal remendado, los miró, recorriendo rápidamente el abrigo empapado y los pies descalzos de Naren, pero no dijo nada. Kalin la condujo a una mesa de la esquina. Un tazón de caldo de especias, le dijo a la dueña, y pan. Ella asintió y se acercó al mostrador. Naren estaba rígida, aferrándose al abrigo como si fuera una armadura. Su mano temblaba ligeramente, no de miedo, pensó, sino por el esfuerzo de mantenerse, erguida en un mundo que había intentado oprimirla. Llenó una taza de hojalata de grifo y la puso frente a ella. «¿Bebe?» Ella la tomó con ambas manos, dio un sorbo, y un poco de agua le corrió por la barbilla.
Se la secó con el dorso de la mano, sin apartar la mirada de él. Él la miró fijamente, dejándole ver que no había ningún gancho oculto en la oferta. Y en ese momento, antes de que llegara el caldo, antes de que contara una sola palabra de su historia, algo cambió. No confianza, todavía no, sino una pequeña semilla plantada en la tranquilidad entre ellos, a salvo por ahora del frío y las risas del exterior. La lluvia había amainado por la mañana, pero la calle aún brillaba con zonas húmedas donde el sol nunca llegaba. Dentro del piso de Kalin, el calor de la estufa de pared se había mantenido durante toda la noche. Se despertó en la silla con el cuello rígido, un dolor sordo que le recordaba todas las razones por las que solía dormir en su propia cama. No se movió de inmediato, escuchando en cambio el silencio. Ningún crujido en el pasillo, ninguna repentina avalancha de botas en la escalera. Cuando se movió, sus ojos captaron movimiento. Naren estaba de pie junto a la ventana, con el abrigo aún ceñido sobre los hombros. Su cabello húmedo colgaba suelto, más oscuro ahora, y observaba la calle como si estuviera mapeando cada rostro y puerta. No era la mirada de alguien curioso por su entorno. Era la mirada de alguien que mide el riesgo. ¿No dormiste?, preguntó Kalin en voz baja. Dormí lo suficiente, dijo ella sin apartarse de Cristal. Pero uno no cierra los ojos del todo en un lugar desconocido. No si has aprendido algo. Dejó la respuesta ahí. Había verdades que la gente te decía sin querer, y esa era una de ellas. El olor del té de la noche anterior persistía en la habitación. Se puso de pie, aliviando la rigidez de la espalda, y puso la tetera en la placa calefactora. ¿Té o caldo? Té, dijo ella, la elección inmediata. Mientras la tetera se calentaba, Kalin sacó una pequeña hogaza de pan envuelta en tela. La cortó con movimientos lentos y cuidadosos, no para aparentar paciencia, sino porque los gestos rápidos y la cercanía podían parecer una amenaza. Cuando el agua siseó, la vertió en 2 tazas y añadió la mezcla de especias que guardaba para las mañanas, cuando la humedad parecía calarle los huesos. Naren se quedó donde estaba hasta que deslizó una taza sobre la mesa. Solo entonces dio un paso adelante, ajustándose el abrigo. Se sentó, pero no le quitó la vista de encima hasta que dio el primer sorbo. «Te remendaré el abrigo», dijo de repente, señalando con la cabeza la costura cerca del hombro, donde se había soltado la costura. «No tienes que hacerlo. Lo haré de todos modos. Me pago lo que puedo». Kalin la observó un momento. «No es una deuda. Estás aquí porque tenías que estar. No me debes nada». Su boca se tensó ligeramente. «Siempre hay un precio. Algunos son más difíciles de ver al principio». No discutió. Había aprendido hacía mucho tiempo que la confianza no se forjaba con discursos. Venía de días en que las reglas eran las mismas. «La aguja y el hilo están en el cajón junto a la cama», dijo. Ella lo miró un buen rato, buscando condiciones ocultas. Al no encontrar ninguna, asintió. El resto de la mañana transcurrió a un ritmo frágil. Sentada a la mesa, cosiendo el abrigo con precisión, cada movimiento preciso, mientras Kalin se movía por el piso, ordenando sus pizarras. El sonido de su costura era constante, el tipo de pequeño ruido doméstico que podía hacer que una habitación pareciera habitada. Al mediodía, el abrigo yacía pulcramente doblado, la costura firme y resistente. Se lo acercó sin hacer comentarios. «Buen trabajo», dijo. Sus ojos se posaron en él, evaluando si el elogio era un cebo. «Es un trabajo que he hecho desde que sé sostener una aguja, ropa, delantales de taller, incluso lomos de libros». Eso le hizo echar un vistazo a la hilera de libros de bolsillo caídos en su estante. «Entonces, quizás, arregles esos después». La comisura de su boca casi se suavizó, casi. Fue entonces cuando decidió insistir un poco más. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. La puerta se cierra por dentro. Nadie entra excepto yo. Si te vas, te llevas la llave. Si te quedas, sigues tus propias reglas». La sospecha brilló en sus ojos. «¿Por qué?». «Porque estoy harta de ver cómo tratan a la gente como si no perteneciera a ningún sitio». Le sostuvo la mirada. «Anoche le diste de comer al perro antes que a ti misma». Eso me dijo suficiente. Algo cambió entonces. No una sonrisa, ni confianza, sino una ligera relajación en la postura de sus hombros. No le dio las gracias. Agradecerle habría sido otra forma de deuda. Simplemente se ajustó el abrigo y, por primera vez, parecía menos como si estuviera esperando salir corriendo y más como si estuviera decidiendo qué haría mañana. Afuera,
La lluvia empezó de nuevo en suaves y persistentes líneas contra el cristal. Dentro del piso, un peso nuevo, silencioso, deliberado y silencioso. Y en algún lugar de esa quietud, los primeros hilos de una alianza inestable comenzaron a tensarse. La lluvia había amainado hasta convertirse en una fina llovizna cuando Kalin partió hacia el puerto la mañana siguiente. Pero Naren se quedó, con el abrigo cuidadosamente doblado sobre la cama. Cuando regresó por la noche, el suelo estaba barrido, los libros remendados apilados en línea recta, y una pequeña cacerola con cereales y especias calentándose en la placa calefactora. Ella no dijo que había cocinado para él, y él no le dio las gracias. La comida estaba allí. Era suficiente. Al día siguiente, ella lo estaba esperando cuando terminó su té. «¿Te acompaño?», dijo ella. Él dudó. «A los muelles. Dijiste que trabajas cerca del muelle 9. Quiero ver las calles. A ver dónde puedo encontrar trabajo». Lo pilló desprevenido. No había salido desde aquella noche en el callejón. «El muelle 9 está lleno», dijo. «Mucha gente, demasiadas miradas». Su expresión no cambió. «Mejor verlos ahora contigo que luego a solas». No respondió de inmediato. Había riesgos. Las manos de los médicos podrían reconocerla. La persona equivocada podría inventarse una historia sobre ellos. Pero también sabía que mantenerla encerrada no era seguridad. Era solo una especie de prisión más lenta. «Quédate cerca», dijo finalmente. Salieron juntos, su paso medio paso detrás del suyo. Las calles estaban resbaladizas por la lluvia de la noche anterior. El vapor salía en volutas de las rejillas de ventilación. Los vendedores se preparaban para el día. El olor a aceite de freír y té amargo flotaba en el aire. Mantuvo la cabeza alta, pero sus ojos no dejaron de moverse. Escudriñando las puertas, las manos de los transeúntes, las sombras bajo los toldos. Cuando llegaron al andén 9, el ruido aumentó. Camiones de carga dando marcha atrás, el ruido metálico de las rampas de carga, voces que se llamaban entre sí en media docena de idiomas. Kalin la condujo por el borde de la zona de carga hasta un contenedor de acero destartalado cuyo código de precinto no coincidía con el manifiesto. Firmó la orden de inspección, registró la corrección y devolvió la tableta al empleado de aduanas. Un capataz corpulento con una cicatriz en la mandíbula se acercó a ellos. Su mirada pasó de Kalin a Naren. «Llegas temprano», dijo, con más fuerza que las palabras. «No esperaba que trajeras compañía». «Está conmigo», dijo Kalin con serenidad. La mirada del capataz se detuvo en Naren. «La he visto antes». «El costado de Doc no es grande», respondió Kalin, con tono inexpresivo. El hombre no presionó, pero la pausa antes de darse la vuelta fue lo suficientemente larga como para dejar una marca. La mano derecha de Naren se había cerrado en un puño dentro del bolsillo de su abrigo, aunque su rostro no cambió. Terminaron el papeleo y volvieron a la calle. Kalin aminoró el paso una vez que salieron de la bahía. «Lo manejaste bien. He lidiado con cosas peores», dijo, «pero le dirá a alguien que me vio contigo». «Lo sé. Controlaremos la historia antes de que puedan inventarla». Ella lo miró. «¿Qué historia?» «Que te quedas en mi habitación de invitados. Nada más. Si insisten, la cierro». Pasaron un pequeño puesto de comida. El olor a raíz frita los atraía. Kalin compró una porción envuelta en papel y le dio la mitad. Ella comió despacio, con los ojos todavía escudriñando la calle. «Es la primera vez que como fuera sin mirar por encima del hombre en meses», dijo en voz baja. «Ese es el objetivo», le dijo él. De vuelta en el apartamento, dejó las sobras en la mesa, se quitó el abrigo y lo dobló con deliberado cuidado. Sus manos, firmes ahora, aún conservaban el leve temblor de alguien que había caminado sobre el fuego sin dejar que se notara. El resto de la noche transcurrió en un silencio casi absoluto, pero era una quietud diferente, menos como dos desconocidos que se evitan, y más como dos personas que sabían que acababan de cruzar a territorio peligroso y salir juntos del otro lado. Antes de acostarse, sacó la llave de debajo de la almohada y la puso en un pequeño plato junto a la cama, a la vista de todos. No dio explicaciones. No hacía falta. A la mañana siguiente, Kalin encontró a Naren ya vestida, con el pelo recogido en un moño sencillo, la marca de la media luna en su cuello oculta bajo el cuello. Estaba sentada a la mesa, con un retazo de tela extendido frente a ella, cosiendo con puntadas rápidas y precisas. «Voy a buscar trabajo hoy», dijo sin preámbulos, «en algún lugar donde pueda usar las manos». Kalin puso la tetera sobre la placa calefactora. «Nada de muelles»,
dijo, ni mercados donde trabajo venga con una cama en el almacén. Eso es solo una correa con sábanas limpias. Ella no discutió. ¿Y entonces dónde? Pensó un momento. Un puesto de encuadernación en la cuarta. Un anciano lo regenta. Trabaja despacio pero honradamente. Y hay un taller de costura 2 calles al este. Dueños estrictos pero justos. Si aceptas trabajo allí, te pagan por la paz. No hay dormitorios adjuntos. Salieron juntos, zigzagueando por las zonas más tranquilas de Docide, donde los edificios se inclinaban y los letreros estaban pintados a mano en lugar de neón. Naren caminaba a su lado, no detrás, sus ojos recorriendo cada escaparate como si estuviera cartografiando el territorio. El puesto de encuadernación olía ligeramente a pegamento y polvo. Roussel, el dueño, levantó la vista del lomo que estaba reparando. «Nunca vienes antes de mediodía». «Kalin», dijo, mirando a Naren con los ojos entrecerrados. «Es buena remendando encuadernaciones de tela», le dijo Kalin. «Trabaja limpio». Roussel deslizó un libro por el mostrador, sin decir palabra. Naren examinó el desgarro en el lomo. Probó el pegamento con la yema del dedo, luego metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño trozo de hilo de lino que había guardado de la manta que había remendado días atrás. Sus puntadas eran pequeñas y apretadas, sus manos rápidas, pero sin prisas. Cuando le devolvió el libro, Roussel pasó el pulgar por la costura. «Limpio», dijo finalmente. «No tengo un puesto fijo, pero tengo trabajo atrasado. 3 créditos por libro». «¿Me lo llevo?», respondió ella sin dudarlo. El taller de costura estaba más iluminado. El aire estaba cargado con el olor a tela caliente. Elma, la dueña, apenas levantó la vista hasta que vio las manos de Naren. «Si la avalas, Ken, te pago por pieza. Trae tus propias herramientas». «Lo haré», dijo Naren con voz firme. Pero Kalin notó que ya había marcado las 2 salidas de la tienda y la posición de todos los demás trabajadores en la sala. Para el mediodía, le habían asegurado 2 fuentes de ingresos seguras. No era mucho. 3 créditos por aquí, algunos más por allá, pero era suyo. De regreso, tomaron un atajo por una calle lateral donde la humedad aún se aferraba a las paredes. Fue entonces cuando se escuchó una voz desde la esquina. Era ella. Un delgado estibador que Kalin reconoció del andén 9 salió. Otro hombre justo detrás de él. La mirada de primero se deslizó sobre Naren con la amenaza perezosa de quien recuerda una deuda que no tenía derecho a reclamar. «Está trabajando ahora», dijo Kalin en tono bajo y tranquilo. «Déjalo», sonrió el hombre con suficiencia. «¿Trabaja para ti?» «Kalin no», parpadeó. «Está conmigo». Eso es todo lo que necesitas saber. Un comentario murmurado de segundo hombre. Luego siguieron adelante. Pero Naren mantuvo la mandíbula apretada todo el camino de vuelta al apartamento. Dentro, dejó su nuevo sueldo de Roussel sobre la mesa sin mirarla. «Por eso no me gusta estar aquí sin un plan», dijo. «Haremos uno», respondió Kalin. «De ahora en adelante, si sales y alguien pregunta, diles la verdad. Tienes trabajo, tienes un lugar donde dormir, y no les corresponde cuestionarlo. Y si insisten, entonces me voy». Terminó la frase por él. Él asintió. «Y si no puedes, encuéntrame». No respondió. Pero más tarde, cuando la habitación quedó en silencio, guardó los créditos en el mismo bolsillo donde guardaba la etiqueta de la taquilla. Era la primera vez que guardaba algo nuevo allí. Prueba quizás de que esto ya no era solo, sobrepagar el alojamiento de una noche. Al final de la semana, el piso había adoptado un ritmo que no era ni accidental ni plenamente reconocido. Las mañanas empezaban con té, a veces con pan calentado en la placa calefactora. Kalin se echaba la mochila al hombro y se dirigía al puerto, mientras Naren recogía sus labores de costura y encuadernación en la bolsa de tela que había cosido con retales. Las tardes terminaban con comidas tranquilas, libros remendados apilados cuidadosamente y el suave roce de su aguja al atravesar la tela. No era confianza, todavía no, pero era algo que ambos estaban aprendiendo a manejar como algo frágil. Esa noche, el viento de la bahía aullaba por las estrechas calles, haciendo vibrar los carteles sueltos. Naren estaba sentado a la mesa, remendando un delantal roto del taller de Elma. Kalin trabajaba junto a la ventana traduciendo un manifiesto de carga que había pasado por 3 idiomas antes de llegar a su pizarra. De vez en cuando, él la miraba y la sorprendía mirándolo como si ambos se aseguraran de que el otro seguía allí. A mitad de la velada, dejó la aguja a un lado y se recostó. «Deberíamos establecer las reglas», dijo. Kalin levantó la vista.
Llevas aquí suficiente tiempo para saber que no establezco muchas. Ese es el problema, respondió ella. Si no hay reglas, alguien intentará inventarlas para nosotros afuera. A la gente le gusta el estibador. Rellenarán los espacios en blanco con lo que les convenga. Él podía haberle sentido a eso. Entonces empiezas. Nunca me quedaré, porque tengo que hacerlo, dijo ella. Si estoy aquí, es porque lo he decidido. Esa es la única razón. Él le sostuvo la mirada. Entonces es la única razón que quiero. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para que el viento volviera a silbar contra las ventanas. La declaración se quedó entre ellos, contundente e indiscutible. Cogió la aguja, pero el trabajo era más lento ahora. Su mente estaba en otra parte. A la mañana siguiente, salieron juntos. Kalin tenía un recado 2 calles al este, y Naren quería recoger un paquete de tela en la tienda de costura. Las calles estaban húmedas pero concurridas. Los vendedores llamaban por encima del ruido de los transportistas que pasaban. Algunos rostros se volvieron hacia ellos, con los ojos entrecerrados de esa manera que significaba que ya se estaban formando susurros. En casa de Elma, Naren pagó la tela con pequeñas monedas, cada una apilada en el mostrador. No miró a Kalin, pero era consciente de las miradas tras ellos. Cuando volvieron a la calle, 2 mujeres junto a un puesto se inclinaron una hacia la otra, hablando en voz baja. La postura de Naren no cambió, pero aceleró el paso hasta que se pusieron de pie. En un rincón entre ellos y las voces. De vuelta en el piso, fue directa al estante donde estaba el plato para la llave. Lo cogió, lo sostuvo un momento y luego lo colocó sobre la mesa, a plena vista. Si quiero irme, lo haré. No ocultes esto nunca más. Kalin asintió una vez. Entonces no se trata de permiso. Se trata de elección. Pareció satisfecha con esa respuesta. La noche transcurrió sin incidentes, pero algo en el aire de la habitación había cambiado de nuevo. No solo seguridad, sino territorio compartido. Esa noche, cuando se acostaron, no volvió a guardar la llave en el plato ni debajo de la almohada. La dejó donde estaba, visible sobre la mesa, entre ellos, como desafiando a cualquiera, dentro o fuera, a preguntarse por qué había decidido guardarla allí. La lluvia no había vuelto en una semana, y sin ella, las calles de Doyle empezaban a mostrar su edad, manchas de aceite que se filtraban por el pavimento gris, viejas vetas de óxido extendiéndose bajo las canaletas agrietadas. El aire se sentía más seco, más penetrante, y el olor. El movimiento de los muelles adentraba más en el interior. Kalin notaba el cambio cada mañana al salir, pero dentro del apartamento, el ritmo se había vuelto más constante. Naren trabajaba más ahora, dividiendo sus días entre el taller de costura de Elma y la librería de Russell, recuperando la costura del día en su bolsa de tela. Todas las noches, la dejaba sobre la mesa, sacaba su paga en pequeños paquetes doblados y los colocaba en el estante junto a la etiqueta de la taquilla. Al principio, era solo una costumbre, una forma de tener sus ganancias a la vista. Pero al final de la semana, había 3 paquetes apilados cuidadosamente, con el papel bien doblado. La 7ª mañana, no se sentó como siempre a la mesa. En cambio, colocó los 3 paquetes en fila antes de que Kalin terminara de servir el té. Eso es lo que he guardado, dijo. Es más de lo que he usado aquí. Calefacción, comida, agua. Salda la deuda. Kalin no tocó el dinero. ¿Crees que esto lo salda? No lo creo, dijo con serenidad. Sé que sí. Su tono era tranquilo, pero con un matiz de serenidad. Ni desafío, ni ira. Solo una firmeza que le decía que había estado trabajando para llegar a este momento desde la noche en el callejón. Estudió su rostro. Entonces solo queda una pregunta, dijo. Ahora que puedes irte sin deberme nada, ¿quieres? Sus ojos no se apartaron. No. Era la primera vez que respondía sin condiciones, sin dejar la puerta entreabierta para escapar. ¿Por qué? Preguntó. Porque ya no estoy aquí, porque tengo que estar, dijo ella. Estoy aquí porque es el primer lugar en años donde siento que puedo pertenecer sin que nadie me lo imponga. Hizo una pausa y añadió, y porque quiero pertenecer aquí contigo. La calefacción zumbaba en el silencio que siguió. Kalin sintió que el aire de su pecho se aflojaba, una tensión invisible se disipaba. Metió la mano en su bolso, sacó un pequeño paquete marrón envuelto y lo dejó sobre la mesa. Ella lo miró con curiosidad, pero no se movió para tocarla. Cerradura nueva, dijo. Mejor que la vieja. Pasaron la siguiente hora colocándola en el marco de la puerta.
El metal hizo un clic con un sonido limpio y sólido al girar, y los pestillos se deslizaron en su lugar. Cuando terminó, Kalin le ofreció 2 llaves. «Igual a esta es tuya», dijo. «No es de repuesto. No la mía primero. Tuya». La tomó lentamente, dándole vueltas entre los dedos. El metal reflejó la luz de la ventana, destellando una vez sobre la piel pálida de su muñeca. Sin decir palabra, sacó un cordón delgado de su bolsillo, enhebró la llave y se la ató al cuello. Se posó sobre la marca en forma de media luna que siempre mantenía oculta. «Entonces esta es mi casa», dijo en voz baja. Esa noche cenaron junto a la ventana mientras la luz de los muelles parpadeaba en la distancia. Los paquetes de créditos permanecieron sobre la mesa, no escondidos. Ninguno de los dos parecía tener prisa por moverlos. La llave yacía contra su piel, visible ahora en el cuello abierto de su camisa. Cuando la habitación quedó en silencio, fue un silencio diferente al de la primera noche. No era ausencia ni cansancio. Era el sonido de 2 personas que habían acordado sin contemplaciones seguir caminando juntas. El viento seco había regresado, trayendo consigo el olor metálico de los muelles y la leve acidez de la carga vieja. Doide se oía más fuerte ahora que había parado de llover. Las voces llegaban más lejos, las botas golpeaban el pavimento con más fuerza, y los gritos de los cargadores en los muelles parecían llegar a todos los rincones del barrio. Pero dentro del piso, el ruido se filtraba hasta convertirse en un zumbido bajo, como si las propias paredes hubieran aprendido a callar. Los días de Naren se habían vuelto más completos. Trabajaba por las mañanas en el taller de costura, por las tardes en el puesto de Russell, por las noches en la mesa con sus remiendos o un libro en el regazo. Los días de Kalin se mantuvieron estables en el puerto, trabajos de traducción, inspecciones, pasando desapercibida cuando los problemas pasaban demasiado cerca. Ahora se movían juntas por los mercados, no como una curiosidad, sino como una pareja que las calles habían empezado a reconocer. Algunas asintieron, otras susurraron, pero nadie intentó arrastrarla de vuelta a la sombra del callejón del que había salido. Fue en el mercado cubierto, una tarde, cuando Kalin notó el cambio. Naren estaba de pie junto a un puesto de telas, probando con las manos el tejido de un rollo verde oscuro. La vendedora, de mayor edad, escuchó sus preguntas con genuino interés, y cuando miró a Kalin por encima de la multitud, había una calma en sus ojos que él no había visto antes. Ni alerta, ni cálculo, solo conciencia. La clase de que llevabas cuando ya no te sentías perseguido. Regresaron al piso con un pequeño paquete envuelto en cordel. «Lo pagué yo misma», dijo ella, como si pensara lo contrario. «Agujas, buenas, unas tijeras de podar. Una inversión», dijo Kalin. «Un comienzo», respondió ella. Esa noche, dejó el paquete sobre la mesa y metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Sacó el pequeño paquete de créditos que había ganado ese día y lo puso junto a la etiqueta de la taquilla. «¿Van juntos?», dijo. Él lo entendió sin preguntar. La etiqueta de la taquilla era la promesa que se había hecho a sí misma aquella primera noche. Los créditos eran la prueba de que la cumplía a su manera. Más tarde, tomando el té, rompió el silencio. «¿Cuándo puedo devolver todo lo que he gastado aquí? Comidas, calefacción, espacio. Quiero saber qué pasa después». Kalin dejó la taza. «¿Qué quieres que pase?». Ella lo miró un buen rato antes de responder. «Si me quedo después de eso, no será porque no pueda irme. Será porque este también es mi lugar. Entonces, si esa es la decisión que tomas, es la que tomaré, sin condiciones». Bajó los hombros lo justo para que él viera el cambio. Fue como si finalmente se hubiera liberado de un peso que había estado cargando sin reconocer. Las semanas transcurrieron en un patrón que se sentía menos como supervivencia y más como una vida. La gente del barrio empezó a referirse a ella por su nombre. Naren, la costurera. Naren, la librera. Ya nadie decía la mujer del callejón. Una noche, con las luces bajas y la calefacción zumbando, le contó el resto. La verdad que nunca había compartido. La huelga de la fundición, el incendio del taller de matrices y que los trabajadores del muelle en el callejón no habían sido desconocidos. Eran hombres con los que una vez trabajó, hombres pagados para romper la huelga. El comedero para perros no había sido por hambre. Era un reto, una humillación pública destinada a hundir su espíritu en el barro frente al barrio. Lo había hecho porque sabía que si sobrevivía a lo peor, nunca les debería la satisfacción de quebrantarla. Kalin no la interrumpió. Simplemente se sentó frente a ella, escuchando. Cuando terminó,
Él extendió la mano por encima de la mesa y la colocó sobre la de ella. Nunca te rompieron. Sus dedos se cerraron alrededor de los suyos. Todavía no, dijo, y no allí. Afuera. Una lluvia ligera comenzó de nuevo, suave contra las ventanas. Dentro, la llave yacía contra su piel. Y por primera vez en años, el sonido de la lluvia era solo el clima, no una amenaza, no un peso, no el frío recordatorio de lo que aguardaba en las calles. Era solo la noche que se instalaba alrededor de un lugar que ambos ahora sabían que compartirían. Desde ese día, cuando la gente de Doide hablaba de Naren, hablaba de su trabajo, de su destreza, de la mujer que vivía en el cuarto piso con el hombre que nunca intentó poseerla. Y cuando hablaban de Kalin, hablaban del hombre con quien había elegido quedarse, no porque la hubiera salvado, sino porque juntos habían creado algo por lo que valía la pena quedarse.